sobre la terapia para la depresión, la terapia electroconvulsiva y el psicoanálisis, ¿verdad? Eran las terapias que existían. Y por azar, en el año 1952, cuando se buscaban nuevos tratamientos para tratar a pacientes con tuberculosis, se encontró que un fármaco, la iproniazida, si bien no mejoraba la tuberculosis, hacía que los pacientes tuberculosos que estaban en general muy decaídos se activaran bastante, y esa observación llevó a descubrir que era un buen antidepresivo. El segundo, la imipramina. Cuando se estaban estudiando antipsicóticos también, la observación casual de que un fármaco similar a la clorpromacina tenía un efecto activador sobre los pacientes llevó a su utilización como antidepresivo. Eso no es extraño, muchos de los grandes descubrimientos en psicofarmacología y en farmacología en general han sido hechos por azar, por observación, ¿verdad?, de un efecto inesperado de un fármaco determinado. A partir de ahí surgen hipótesis respecto a la fisiopatología de los trastornos depresivos. Y surgen la hipótesis catecolamínérgica, la serotoninérgica, que tal como dijo el doctor Risco, plantean que estos cuadros se deberían a un déficit en la neurotransmisión y que era corregida por los antidepresivos. Después se buscaron ya mecanismos específicos de acción, fármacos de diseño, y el año 87 la fluoxetina fue el primer inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que se comercializó. Y luego, digamos, se fueron comercializando otros fármacos más específicos con mecanismos de acción luego distintos, como la agomelatina, que es el primer agonista melatoninérgico, ¿verdad? Y así ha sido la evolución. En segundo lugar, quería mencionar también que los efectos neuroquímicos de los antidepresivos, el mecanismo de acción inicial es el bloqueo de la recaptura, por ejemplo, de serotonina, como se puede ver acá, o de noradrenalina, como en estos otros, pero eso lleva a una cascada de eventos, ¿verdad?, que termina finalmente con el aumento de factores neurotróficos, que hoy día se considera que quizá uno de los elementos importantes para la respuesta a los antidepresivos. Tal como mencionó el doctor Risco, hay una estrecha relación entre la ansiedad y la depresión. Y muchos cuadros depresivos son desencadenados efectivamente por situaciones de estrés o episodios de ansiedad. Y se ha visto que precisamente en esos cuadros, tal como se menciona acá, hay aumento de glucocorticoides, disminución de factores neurotróficos, y es lo que lleva a cuadros depresivos. Y los antidepresivos justamente también tienen como efecto aumento de factores neurotróficos y disminuir la actividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Ahora, los antidepresivos hay varias familias. Los primeros que aparecieron, como se les mencionaba, son los IMAO, los clásicos, los tricíclicos, y luego los fármacos más selectivos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, de dopamina y noradrenalina, luego de acción mixta, ¿verdad?, y otros como la agomelatina. Veamos los antidepresivos de primera generación, los tricíclicos y los IMAO. Los tricíclicos fueron por 3 décadas el principal tratamiento de la depresión. Los nuevos antidepresivos que han surgido son mejor tolerados, pero no son más potentes que los tricíclicos. Los tricíclicos clásicamente lo llamábamos que eran fármacos sucios porque afectan múltiples receptores, lo cual se asocia a efectos secundarios, aunque también, según algunos autores, explican también la eficacia y la potencia que tienen estos fármacos. Bueno, dentro de los efectos secundarios, el riesgo son efectos cardíacos adversos, agravan arritmias y son fatales en sobredosis, lo cual es una gran limitación, porque uno de los riesgos de los pacientes depresivos es que intenten suicidio. Y uno de los métodos más habituales es tomar una sobredosis de los fármacos que están a su disposición. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos y una de las grandes limitaciones que tuvo el uso del tricíclico. Pero por otra parte tienen también otras ventajas. Por su mecanismo de acción son eficaces para tratar el dolor. También son fármacos bastante económicos, ¿verdad? Y dentro de ellos hay uno que es la clomipramina, que tiene un demostrado efecto sobre el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, es uno de los tratamientos más importantes, digamos, en trastorno obsesivo compulsivo refractario.
Estos son los antidepresivos tricíclicos. Esta gráfica de Stahl dice lo siguiente: hablamos de inhibidores selectivos, la recaptura de serotonina, ¿verdad? Como si fuese el mecanismo de acción, pero en realidad tienen varios de ellos también otros mecanismos de acción, no son tan puros como creemos, y eso hace alguna diferencia entre ellos. Son inhibidores selectivos, digamos, perdón, estamos hablando acá de tricíclicos. Los tricíclicos, digamos, tienen acá, actúan sobre distintos receptores, ¿verdad? También, que es lo que se asocia a los efectos secundarios, efecto antihistamínico, agonista adrenérgico alfa, etc. Acá se muestran los antidepresivos tricíclicos y cuáles son los mecanismos de acción. Bloquean recaptura de noradrenalina y de serotonina. Ese es el mecanismo principal de acción. Algunos son más adrenérgicos, otros más serotoninérgicos, como ustedes pueden ver acá. Pero también bloquean receptores de acetilcolina e histamina, que son los que se asocian principalmente a los efectos adversos. Ustedes pueden ver cómo algunos de ellos tienen bastante de estos efectos, como la amitriptilina, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Dentro de las propiedades farmacológicas de los antidepresivos tricíclicos, el bloqueo de recaptura de noradrenalina, además del efecto antidepresivo, ¿verdad? Como efectos secundarios puede producir temblor, taquicardia, disfunción eréctil, bloqueo de efecto de algunos antihipertensivos. El efecto noradrenérgico también puede producir hipotensión postural, que es un riesgo para el uso de estos fármacos también en pacientes mayores, por ejemplo, que pueden asociarse a caídas con los cambios de posición. El bloqueo de recaptura de serotonina, dentro de los efectos secundarios, puede producir molestias gastrointestinales. Si el efecto, en algunos casos, digamos, puede aumentar también la ansiedad, puede producir disfunción sexual, etc. El bloqueo de la recaptura de dopamina produce activación psicomotora, puede tener efecto antiparkinsoniano, pero en los cuadros psicóticos también puede agravar la sintomatología psicótica, porque la psicosis, los delirios y alucinaciones se asocian a una hiperactividad dopaminérgica. Otras propiedades, ¿verdad? El efecto a nivel de receptores histaminérgicos, el bloqueo de H1, puede producir sedación, somnolencia, aumento de peso, hipotensión, que son algunos de los efectos secundarios más habituales de los antidepresivos tricíclicos. El efecto anticolinérgico quizá es el que más limitaciones produce por los efectos secundarios. Se queda de boca, confusión, sobre todo en personas mayores, problemas de memoria, visión borrosa, puede empeorar el glaucoma también, que es un riesgo, retención urinaria, constipación e hipotensión ortostática. Esas son las grandes limitaciones que tienen justamente los antidepresivos tricíclicos. Por lo tanto, son fármacos que tienen márgenes terapéuticos estrechos por los efectos secundarios, la tolerabilidad es deficiente y además pueden causar interacciones con muchos medicamentos. Los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, fármacos muy eficaces en el tratamiento de la depresión, en el pánico, en la fobia, en el estrés postraumático. Sin embargo, su gran limitación es que tienen interacciones dietéticas, hay que tener ciertas restricciones dietéticas y muchas interacciones farmacológicas y efectos colaterales. Sobre todo, digamos, no se pueden consumir alimentos con tiramina, el efecto queso, el más conocido, ¿verdad? Quesos fermentados, cerveza, vino, etc. Entonces las restricciones dietéticas son una limitación. Y fundamentalmente por eso son fármacos que no se siguen utilizando en general, aunque la respuesta a estos fármacos en algunos pacientes es muy notoria. No disponemos de ello en Chile, pero en otros países están, y hay casos de depresiones graves que solamente responden a IMAO, ¿cierto? Y debemos importarlo, por lo menos de Estados Unidos podemos traer algunos. Doctor Risco, usted que trabaja con depresiones resistentes, ¿todavía usa IMAO en algunos de ellos? ¿No? He tenido pacientes que solamente responden a tranilcipromina, que hay que importarla. Una variante de esto son es la moclobemida, ¿no es cierto?
que tiene pocos efectos colaterales y pocas reacciones dietéticas, también es bien tolerada, produce menos disfunción sexual, pero es menos potente. Solamente ha sido aprobada en fobia social en general. Los IMAOs se dividen en IMAOs clásicos, no selectivos, no reversibles, como los que les he mencionado, los de primera generación. Los inhibidores reversibles de la MAO-A, como la amoclobemida, decía que es menos potente, y de la MAO-B, la selegilina, que se ha usado en neurología para el tratamiento del Parkinson. ¿Qué efectos secundarios tienen? Hipotensión ortostática, algunos alteran el ciclo de sueño, producen insomnio, disfunción sexual, las interacciones alimentarias que les mencionaba, con los alimentos que contienen tiramina, que son varios, y las interacciones farmacológicas, ¿verdad? Que tener mucho cuidado cuando se asocian a otros fármacos. Eso es lo que ha hecho, digamos, que ya prácticamente no se utilizan en la actualidad, excepto en casos muy excepcionales. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La aparición de estos fármacos quizás ha sido una de las más importantes porque son los que más utilizamos en la actualidad. ¿Qué ventajas tiene esto? Son fármacos que tienen diferente inicio de acción, tolerabilidad, grado de eficacia en distintos síntomas. Tienen efectos secundarios a corto y largo plazo, varían de un paciente a otro, la tolerabilidad y la eficacia. Parecen ser menos eficaces en depresiones más severas, en que se requieren quizá mecanismos de acción más complejos. Se ha mencionado también en algunas publicaciones que pueden tener agotamiento de la eficacia cuando se utilizan por periodos muy prolongados de tiempo. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal? La inhibición de la recaptura de serotonina. Ustedes saben, digamos, que la serotonina se forma a partir del triptofano, se libera el espacio sináptico y actúa sobre múltiples receptores. Y aquí está el transportador de serotonina que lo recapta para volver a ser reutilizado. El bloqueo de este transportador es lo que aumenta los niveles de serotonina en el espacio sináptico y el mecanismo de acción de estos fármacos. Es interesante esto porque la serotonina ha sido asociada con la etiopatogenia de diversos trastornos psiquiátricos. Y acá se mencionan algunos de ellos. El trastorno depresivo mayor, que estamos hablando ahora, las tendencias suicidas, la impulsividad, la agresividad, los trastornos ansiosos, las crisis de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la conducta alimentaria también, conducta anoréctica o bulímica, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno límite de personalidad, el abuso de sustancias también ha sido asociado a disfunción del sistema serotoninérgico. Y esto es interesante porque estos fármacos tienen efecto sobre varias de estas patologías. Ahora, ¿cuál es el efecto sobre receptores? El bloqueo de la recaptura de serotonina, ¿no es cierto?, aumenta los niveles de serotonina en el espacio sináptico, pero esta actúa sobre distintos receptores postsinápticos, lo que explica el efecto terapéutico, pero también los efectos adversos. La estimulación de receptores 5-HT1 es lo que tiene el efecto antidepresivo y ansiolítico, que es el que buscamos, pero también simultáneamente estimulan receptores 5-HT2, lo cual puede producir nerviosismo, insomnio, disfunción sexual, que son algunos de los efectos secundarios más limitantes de estos fármacos. Y la estimulación de receptores 5-HT3 produce las náuseas, los vómitos y la cefalea. O sea, lo ideal sería tener un fármaco que actúe específicamente sobre esos receptores, pero no sobre los otros, ¿verdad? Ahora, los ISRS actúan sobre distintas vías serotoninérgicas que explican también su efecto en diversas patologías. Acá se ve que en depresión desinhibe la vía corteza prefrontal, lo que se menciona acá. En el trastorno obsesivo compulsivo actúan a nivel de las vías que van a ganglios basales, en pánico los que van a corteza límbica, hipocampo, y en bulimia los que tienen relación con vías hipotalámicas. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de los problemas que pueden tener los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? El síndrome de discontinuación, que es cuando los pacientes suspenden abruptamente el medicamento. No se ven todos ellos, pero en algunos puede ser muy marcado. Los pacientes experimentan mareos, náuseas, temblores, parestesia, muchas veces la refieren como golpe eléctrico,
cefalea, sueños, ¿no es cierto?, muy vívidos, desconcentración, ansiedad, depresión. Incluso puede ser confundido el síndrome de privación con una recaída en el cuadro depresivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se ve más en los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina de vida media corta, sobre todo paroxetina, y en algún dual como la venlafaxina. En pacientes que han tenido efectos secundarios, que han respondido poco, que están usando dosis alta y tratamientos prolongados. Es el mayor riesgo. Yo muchas veces uso este síndrome de discontinuación como un tratamiento conductual. Le digo al paciente, ve que tiene que tener cuidado, no suspender el medicamento, tiene que mantenerlo para evitar precisamente estas molestias. Es una manera de disuadirlos también que usen tratamientos más prolongados, porque usted sabe que los pacientes tienden a discontinuar, a suspender los tratamientos muy precozmente en su uso, de modo que se puede usar terapéuticamente también este efecto. Un riesgo que tienen es el síndrome serotoninérgico, que felizmente es poco frecuente, pero es bueno que lo conozcan. Sobre todo cuando los pacientes usan dosis altas de antidepresivos o lo combinan con otros fármacos que tienen efecto serotoninérgico, como algunos inhibidores del apetito, por ejemplo. Es un cuadro en que da diarrea, inquietud motora, ansiedad, activación como un cuadro hipomaníaco, taquicardia. En los cuadros más severos puede haber mioclonía, convulsiones, fiebre, midriasis, pérdida de conciencia, estatus epiléptico, etc. Puede llegar en algunos casos a ser mortal, de modo que es, felizmente, como le digo, es poco frecuente. Estos fármacos, ¿no es cierto?, algunos inhiben el citocromo P450, están mencionados acá, y eso es interesante tenerlo en cuenta para las interacciones farmacológicas. Algunos de los que tienen menos son la sertralina, por ejemplo, ¿verdad?, o el citalopram. Y eso es interesante porque son también fármacos más seguros para utilizarlos en personas que utilizan muchos fármacos, como personas mayores o que tienen distintas patologías. Y por eso son quizás los que utilizamos más en esas poblaciones. Acá la Asociación Psiquiátrica Americana, en las guías clínicas para el tratamiento de pacientes con depresión mayor, menciona justamente la metabolización, y ustedes pueden ver por citocromo 2D6 cuáles son aquellos que tienen menos interacciones. Uno de ellos es la de venlafaxina también, que está mencionado acá. Muy bien. ¿Qué propiedades secundarias o qué otros efectos producen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Acá ustedes ven que el concepto clásico es que solamente inhibe la recaptura de serotonina, pero varios de ellos tienen otras acciones que son las que se mencionan acá. Y veamos algunos de ellos. Analicemos estos fármacos uno por uno para que veamos sus características. Primero, la fluoxetina, que fue el primer inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina comercializado, ¿verdad?, el famoso Prozac, que cambió los hábitos de prescripción porque se empezaron a utilizar mucho más ampliamente estos fármacos. La fluoxetina, la característica principal quizá es la vida media prolongada, una vida media larga. ¿Qué significa esto? Que cuando uno usa fluoxetina, el efecto terapéutico demora más en aparecer porque los niveles van aumentando muy lentamente. Y también cuando se suspende, que el efecto también, la desaparición del fármaco, demora más tiempo. Por eso no produce síndrome de privación, ¿ya?, que es un elemento importante. Es un fármaco bastante seguro en embarazo y lactancia. Tiene acción importante sobre los receptores 5-HT2C, que está implicado en la regulación del apetito. Por otra parte, también puede aumentar un poco la ansiedad en los pacientes muy ansiosos, como un poquito activadora, al comienzo puede ponerlos más ansiosos. Pero es eficaz como antibulímico en dosis más altas, 60 miligramos es la dosis recomendada. Es activante, como le digo, y en los pacientes muy ansiosos puede aumentar la agitación. Es útil en depresión atípica también, por lo mismo, o sea, en pacientes que están con mucha voracidad por comer o con somnolencia, como es activador y disminuye el apetito, es una buena alternativa. Pero por lo mismo también si hay insomnio o agitación no es una buena alternativa porque puede empeorar esos síntomas.
Eh, la FDA también la indica en depresión, en trastorno obsesivo compulsivo y en bulimia. En pánico, como es un poquito activador, hay que partir generalmente, que es lo que uno suele hacer, digamos, asociarlo con ansiolítico, con benzodiazepina, que después se trata de retirar. Por lo menos eso es lo que decimos siempre, seamos realistas, digamos, le damos benzodiazepina, partimos con un antidepresivo y después cuando tratamos de retirarle la benzodiazepina, en general solemos tener poco éxito. En el trastorno obsesivo compulsivo en dosis más altas, 60 o 80 miligramos son las dosis en las cuales son eficaces. Y también lo hemos visto en otros cuadros asociados al espectro autista, la tricotilomanía, ¿verdad? Las dimorfofobias también. Es eficaz en bulimia, anorexia nerviosa, trastorno límite, síndrome premenstrual, también en obesidad. En obesidad efectivamente disminuye el apetito, pero ese efecto se pierde a lo largo del tiempo. Es bueno para iniciar el tratamiento del control del apetito, pero después hay que, digamos, ese efecto se pierde y lo ideal, uno piensa que en ese periodo la persona cambie los hábitos, mejore la alimentación, haga actividad física, etcétera, y siga así. Es lo que uno espera, por lo menos. Paroxetina. ¿Qué características tiene la paroxetina? Tiene efectos sobre receptores muscarínicos, lo cual le da un sello que lo hace un poquito sedativo. Eso hace que pueda mejorar el sueño en pacientes con ansiedad. Por eso se administra en la noche muchas veces, algunos pacientes lo toman también a esa hora. Es menos activante, tiene más efecto anticolinérgico, sedación, puede producir dificultad cognitiva por esto mismo. En personas mayores, menciono, la paroxetina puede también interferir un poco en lo cognitivo. Interactúa con el alcohol también, de modo que hay que tener cuidado con eso. Actúa sobre el sintaxa de óxido nítrico, que es importante en función, produce más disfunción sexual también que otros inhibidores selectivos de la recaptura. Puede producir más síndrome de discontinuación, lo mencionamos por la vida media corta. La FDA la aprueba en trastorno de pánico, depresión, TOC también, ansiedad generalizada. Ya mencionamos esto. También consideran en los estados mixtos en que hay ansiedad y depresión, por el efecto ansiolítico que tiene. Efectiva en ansiedad generalizada, en fobia social. Se ha dicho que podría tener menor viraje a manía, en algunos estudios, digamos, pero eso ha sido bastante discutido en general. Por lo general, digamos, en pacientes bipolares hay que tratar de evitar los antidepresivos. Evitar en hipersomnia, por supuesto, porque puede aumentarla, o si se quiere evitar disfunción sexual. También en niños y adolescentes hubo unas publicaciones en que se dijo que los ISRS, y particularmente la paroxetina, podía desencadenar conductas suicidas. Después se ha revisado esto y parece que efectivamente en la primera etapa de iniciación, algunos jóvenes y adolescentes tienen más conducta autolesiva, pero el riesgo de suicidio en general disminuye con estos fármacos. Es una precaución que hay que tener, pero en general yo diría que hay que tenerla siempre cuando un paciente depresivo hay ideas suicidas o tendencia autoagresiva, tenerla muy bien controlada cuando uno indica el antidepresivo. Porque muchas veces el antidepresivo lo que hace es que el paciente lo activa más y si tiene ideas, ¿no es cierto?, de suicidio, etcétera, ya se siente con vitalidad como para llevarla a cabo. Ese es el riesgo real. La sertralina. La sertralina inhibe poco las enzimas hepáticas y eso es una de las grandes ventajas que tiene, porque se puede asociar a otros fármacos sin mayores interacciones. Es más segura por lo mismo y es el fármaco que tiene más estudios de seguridad cardiovascular. Ha sido probado en pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipertensión, etc. Entonces, precisamente por esos estudios lo emplean mucho más en pacientes con cardiopatía o con problemas cardiovasculares. Es relativamente segura también en lactancia, de hecho se usa en mujeres que están en ese periodo. Se ha dicho que podría ser eficaz también en depresiones delirantes. No eleva prolactina, es útil en depresión atípica también, como lo mencionaba, y en trastorno obsesivo compulsivo. También es un eficaz antiobsesivo, pero en dosis alta, sobre
150 miligramos al día. Puede producir más molestias digestivas también que otros ISRS, y es una de sus limitaciones, sensación nauseosa o diarrea en algunos pacientes. Por lo tanto, si hay mucha molestia gastrointestinal, agitación o insomnio, también produce bastante disfunción sexual, así que en esos casos uno tendría que tener más cuidado en su utilización. Está aprobado por la FDA para depresión, por trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, TOC en niños, pánico, también el síndrome premenstrual. Es una buena opción su utilización. La fluvoxamina. La fluvoxamina es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que, eso lo pueden leer digamos en detalle ahí, no es tan potente como antidepresivo, pero sí es un muy buen antiobsesivo. Y esa es la indicación principal. Es bien tolerado, puede tener más molestias gastrointestinales, menos disfunción sexual, que es una ventaja, pero la aprobación fundamental es para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? El citalopram. El citalopram no inhibe de manera importante las enzimas hepáticas, por lo tanto también es bueno, se puede utilizar bien en pacientes que usan otros fármacos. Tiene buena tolerabilidad en ancianos, se ha utilizado bastante en esa población, pero hay que tener cuidado con la dosis muy alta, porque puede producir en pacientes que tienen tendencia a arritmia o alargamiento del segmento QT corregido, pueden producir arritmia o paro cardiorrespiratorio. Lo que ocurre también para el escitalopram, también hay que tener cuidado de usarlo en dosis alta en pacientes con riesgo cardiovascular, por lo mismo. La FDA la ha aprobado en depresión, también ha sido utilizada en trastorno obsesivo compulsivo, en pánico, ansiedad generalizada, en ansiedad en demencia. Es muy selectivo, bien tolerado. Muy bien. Esa fue la primera generación. Después ha habido algunas modificaciones de estos fármacos para obtener otros que pudiesen tener mayores ventajas, mejor tolerados, más eficaces quizás. Uno de ellos es el estudio de los isómeros. Ustedes saben que muchos fármacos son racematos y tienen estereoisómeros, que son moléculas como en imagen en espejo y que pueden tener diferente eficacia. Por ejemplo, el S-propanolol es un beta bloqueador, pero el R-propanolol no lo es. Pueden tener distinta tolerabilidad. L-dopa es eficaz, S-dopa es ineficaz y es tóxica. Citalopram, se vio que el S-citalopram es 30 veces más potente que R-citalopram y bien tolerado. Y de ahí surgió, ¿no es cierto?, el S-citalopram, que lo estamos utilizando, yo diría que más que el citalopram en la actualidad. Con la fluoxetina la cosa no resultó, porque la R-fluoxetina es potente inhibidor del transportador de serotonina, pero prolonga QT corregido, es cardiotóxico y es la mezcla racémica nomás la que sirve. Entonces es una estrategia que sirvió solamente para desarrollar algunos fármacos. El escitalopram específicamente es más potente que el citalopram, bien selectivo, bien tolerado, riesgo le mencionaba en dosis altas también, eficaz para depresión y para ansiedad generalizada y otros trastornos de ansiedad. La vortioxetina es un fármaco nuevo que inhibe la recaptura de serotonina, pero además tiene efectos sobre varios otros receptores, agonista parcial 5-HT1A y 1B, antagonista de 1D, 3A y 5-HT7, y por esta vía produce una mejoría de la función cognitiva, que es una de las ventajas que tiene. Tiene algunos efectos secundarios digestivos, uno de los principales limitantes, náusea, diarrea, vómito, produce menos disfunción sexual y está aprobado para depresión y se está utilizando bastante también en la actualidad. Muy bien. Inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, o sea, de noradrenalina y de dopamina. ¿Cuáles tenemos? Este mecanismo de acción produce más activación, aumento de energía. La mayoría de ellos son usados en asociación, como decía muy bien el doctor Risco, por ejemplo, asociado con ISRS o a veces con serotoninérgico y noradrenérgico. No producen disfunción sexual, lo cual es una gran ventaja. El bupropión es probablemente el más utilizado,
¿Qué características tiene? Inhibe recaptura de dopamina, noradrenalina, actúa en vías nicotínicas también, lo cual hace que pueda disminuir la apetencia por el cigarrillo y se está utilizando también como una ayuda para dejar de fumar. Tiene un efecto estimulante. De hecho, también se dice que en los déficits atencionales leves puede mejorar un poco la concentración. No produce aumento de peso y también se utiliza en el tratamiento de la bulimia, ¿no es cierto?, como un coadyuvante. Induce menos viraje a manía, se ha dicho también, por lo tanto, que en depresión bipolar podría tener menos riesgo, pero también es algo que no está totalmente demostrado. Como es activador, en depresiones agitadas podría agravarla eventualmente. Un riesgo en dosis alta puede producir convulsiones en pacientes epilépticos o pacientes que tienen el umbral convulsivante bajo. De modo que ese también es un riesgo, sobre todo si se toma en sobredosis. Es muy frecuentemente asociado a inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cuando el paciente está mejor, pero uno busca aumentar más la energía o la activación, se suele asociar. La FDA lo ha aprobado para depresión. Y la reboxetina. La reboxetina inhibe la recaptura de noradrenalina, particularmente es activador, produce sequedad de boca, constipación, retardo miccional y muchas veces se usa también asociado a inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. En general no es tan utilizado en nuestro medio, pero en algunos pacientes anda bien. Yo recuerdo haber tenido pacientes, digamos, que tenían problemas de descontrol de la vejiga justamente y mejora la micción justamente por este efecto. De acción mixta, que actúan sobre serotonina, más noradrenalina o dopamina. Una pregunta que se ha planteado hace mucho tiempo. ¿Dos efectos son mejores que uno? Significa que se ha dicho que los ISRS parecen ser menos efectivos que los tricíclicos en depresiones más severas. En cambio, cuando actúan sobre serotonina y además noradrenalina, parecen asociarse a mayores cifras de remisión. O sea, el actuar sobre 2 vías, ¿no es cierto?, en este caso, parece darle más potencia. Además, este efecto sobre ambas vías, serotonina y noradrenalina, modulan vías descendentes del dolor y así como los tricíclicos son eficaces en esa indicación, también los duales se están utilizando mucho más en la unidad del dolor o para el tratamiento del dolor crónico. Bueno, acá se muestran los resultados del STAR-D, en que se vio que el citalopram, digamos, tenía una respuesta, una cifra de remisión baja y por eso justamente se buscó más el efecto de los duales. La venlafaxina es quizás el más clásico. La venlafaxina es un fármaco muy curioso porque depende de la dosis también cómo va aumentando los mecanismos de acción que tiene este fármaco. En dosis baja inhibe recaptura de serotonina, en dosis media noradrenalina y en dosis más elevada también de dopamina. Y se ha dicho que equivale a un tricíclico sin los efectos adversos anticolinérgicos, histaminérgicos, etc. También se ha dicho que es probablemente más eficaz en depresiones, sobre todo cuando hay un elemento ansioso asociado, y está aprobado también para ansiedad generalizada. Tiene un muy buen efecto ansiolítico. Es eficaz también, se ha mencionado, en depresión doble, que son pacientes que tienen depresión mayor, más distimia, que la distimia son síntomas depresivos leves, pero prolongados en el tiempo, más de 2 años de duración. La limitación, al inicio puede haber náusea, la hipertensión arterial, que como muy bien decía el doctor Risco, es un factor que hay que controlar, ¿verdad?, sobre todo en pacientes hipertensos o en pacientes mayores, o tener controles de presión arterial para evitar ese riesgo. La FDA lo ha aprobado, de hecho, en depresión y también en trastorno ansioso. La mirtazapina es otro dual, también comentado por el doctor Risco, adrenérgico y serotoninérgico, pero tiene un mecanismo curioso porque antagoniza receptores 5-HT2, que como los mencionábamos anteriormente están asociados con la disfunción sexual, que es uno de los efectos secundarios más limitantes de los ISRS. No produce disfunción sexual, entonces, tampoco produce náusea o vómito, ¿verdad? Ahora, tiene alta afinidad por receptores histaminérgicos 1, lo cual produce sedación, que es una buena cosa porque ayuda a muchos pacientes a dormir, lo utilizamos en la noche, pero produce aumento de peso. Ahora,
Por supuesto, digamos, ese es un problema, sobre todo las mujeres lo detestan porque es un el efecto secundario marcado, pero hay personas que tienen bajo peso, tienen poco apetito y lo toleran bastante bien. O personas que han bajado de peso, por ejemplo, por cáncer o por otras patologías, es una muy buena alternativa, o sea, le ayuda también el recuperar el apetito. De modo que hay que elegir bien en qué caso utilizarlo, efectivamente. ¿No es cierto? Ahí se menciona, pacientes con bajo peso, con insomnio, con ansiedad. La FDA lo ha aprobado para depresión. La duloxetina también es otro dual, ¿no? Efecto noradrenérgico, serotoninérgico, más balanceado, modesto efecto dopaminérgico, y ha sido este cuadro sobre todo estudiado en pacientes depresivos. Y se utiliza mucho sobre todo para el tratamiento de la fibromialgia, justamente por el efecto sobre el dolor. ¿Mm? Efectos colaterales, náusea, ansiedad, también puede subir la cifra de presión arterial. Ahí está la aprobación de la FDA, depresión y dolor neuropático. El milnacipran, que lo tuvimos en Chile, pero ahora lo discontinuaron, también es bastante similar, ¿eh? Es un dual efectivo en cuadros depresivos con dolor y fibromialgia, también en colon irritable era eficaz. Son los efectos colaterales, también controlar la presión arterial. La desvenlafaxina, que es un derivado de la venlafaxina, el principal metabolito, es un antidepresivo dual, se utiliza en una sola dosis, 50 o 100 miligramos. Se ha dicho que una eficacia similar a la venlafaxina, aunque en la práctica uno ve que la venlafaxina es más potente como antidepresivo, esa es la verdad. Indicaciones de depresión, problemas vasomotores del climaterio, que ha visto que tiene buen efecto sobre los bochornos, es uno de los casos en los cuales se indica también. Los efectos adversos son similares a venlafaxina, tiene menos interacciones farmacológicas, ¿verdad? Eso sería una ventaja. Se ha mencionado mucho que tiene poca interacción con tamoxifeno, entonces en personas con cáncer ovárico que usan tamoxifeno, por ejemplo, sería una buena opción. Pero, digamos, tal como han dicho algunas publicaciones, la venlafaxina parece ser más potente en realidad. Antidepresivos melatoninérgicos. Esto es interesante porque es un mecanismo de acción distinto, ¿no? ¿Por qué se ha buscado esto? Porque uno de los síntomas clásicos de los trastornos del ánimo son las alteraciones del ciclo sueño-vigilia y ritmo circadiano. Entonces la melatonina ha sido muy estudiada, ¿verdad?, por si podía mejorar la depresión, se vio que no, pero se han buscado fármacos que tengan un mecanismo de acción similar o que actúen sobre vía melatoninérgica. Y ha llegado al mercado la agomelatina, que es el primero, digamos, que tiene este mecanismo de acción. La agomelatina resincroniza el sueño, es agonista de receptores melatoninérgicos 1 y 2, con mayor afinidad que melatonina, antagoniza receptores 5-HT2C, lo cual le da un efecto ansiolítico, antidepresivo, aumenta niveles de noradrenalina y dopamina en corteza prefrontal, se utiliza en la noche, dosis de 25 o 50 miligramos, es lo habitual, tiene poco efecto adverso, ¿eh? Cefalea, náusea, fatiga son algunos de ellos, no produce disfunción sexual, no produce aumento de peso, no produce síndrome de discontinuación, o sea, un fármaco bastante bien tolerado. Quizás la única limitación que tiene en la práctica, que no es tan potente en realidad como los otros antidepresivos que utilizamos, ¿eh? Quizás por eso no se ha utilizado tanto como uno esperaría. Y también lo otro, digamos, que se ha visto en un porcentaje de pacientes que altera las pruebas hepáticas, lo cual requiere también controlar la función hepática, porque algunos pacientes podrían tener algún riesgo de hepatotoxicidad. Muy bien, ya les he mostrado, digamos, los fármacos de los cuales disponemos y quisiera terminar, ¿no es cierto?, mencionando los factores que uno considera cuando elige un fármaco para un paciente en particular. Hay que mencionar al respecto que la psiquiatría, como el resto de la medicina, estamos en la idea de la terapia personalizada. Esto significa no usar fármacos de primera línea por costumbre, etcétera, o por guías clínicas, sino que elegir el fármaco más apropiado para cada paciente en particular, teniendo a la vista, digamos, todas las posibilidades, ¿no es cierto?, que nos ofrecen
la industria farmacéutica. ¿Qué factores uno debe considerar? Primero, siempre traigo a colación esta cita de George Orwell, ¿no es cierto?, Rebelión en la Granja, cuando el cerdo Napoleón, que comandaba a los animales que se rebelaron, ¿no es cierto?, hace que anoten en una pared ahí: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y eso es lo que pasa con los antidepresivos, son todos eficaces, ¿verdad? Pero no son todos iguales, algunos hay que ver cuál es elegir. ¿Cuáles son los principios básicos del tratamiento cuando uno elige un fármaco? Primero, realizar una evaluación diagnóstica completa, ¿verdad? ¿Es una depresión efectivamente o no? ¿Ah? No será, digamos, un cuadro secundario, alguna otra patología médica, por supuesto, descartarla, el hipotiroidismo, el hipoestrogenismo, no sé, el hipogonadismo, o sea, una serie de cuadros que se pueden confundir. Evaluar el riesgo de daño a sí mismo o a los otros también. ¿Ah? Si hay riesgo suicida, por ejemplo, ¿verdad? Si tratarlo ambulatoriamente, si hay un sistema de vigilancia, si hospitalizar, etc. Evaluar estresores y estados de salud, por cierto. ¿Ah? Digo, ¿es una depresión? No, pero una persona quizás está pasando una situación muy grave, digamos, en su vida, y hay que evaluar también esos factores. Seleccionar el encuadre adecuado de tratamiento, ambulatorio, hospitalizado, con supervigilancia o no. Un plan de tratamiento individualizado, como decíamos. Decirle al paciente que el tratamiento debe ser prolongado, porque la gente efectivamente apenas se siente mejor tiende a abandonar los fármacos. Explicarle que tienen que llegar a una remisión y mantener el tratamiento por varios meses para que se mantenga la mejoría. Y peor todavía, si ha tenido varios episodios depresivos, quizá el tratamiento debe ser mucho más prolongado. La dosis y duración del tratamiento adecuado, primer episodio 6 a 9 meses se recomienda, evaluar los resultados y tratar, como dijo el doctor Risco, hasta alcanzar la remisión. Ese es nuestro objetivo actual. No que mejoren los síntomas más importantes, sino que el paciente remita completamente. Y remisión funcional, que vuelva a sus actividades normales. ¿Qué factores hay que considerar cuando uno elige el fármaco? Algunos factores del paciente. Primero, edad y género, ¿verdad? Mujer, por ejemplo, si se va a embarazar o que pudiese ocurrir esto, digamos, tenerlo presente para que no haya problema ahí, o si va a amamantar, en fin, elegir el fármaco más apropiado, ¿verdad? Habitualmente sertralina es lo que se suele dar en esos casos. Y si el paciente es mayor, ¿verdad? También por lo mismo, interacciones farmacológicas, etc. Severidad del cuadro, por cierto. Si el cuadro es más severo, quizá no partir con un SRS, sino que quizá de partida con un dual. ¿Por qué no? Subtipo diagnóstico, si predomina la inhibición psicomotora o la agitación, o sea, hay niveles de angustia muy importantes. Entonces, usar un fármaco más activador o uno que tenga efecto más sedativo, ¿verdad? La respuesta anterior, si ha tenido otro episodio depresivo, ¿a qué es lo que ha respondido? El mejor predictor de respuesta es la respuesta anterior. Si anduvo bien con un antidepresivo, mejor irse a la segura y utilizar ese, ¿verdad? Sensibilidad a efectos colaterales. Hay pacientes que son muy sensibles a los efectos adversos de fármacos, ¿verdad? En esos casos, digamos, también tomar eso en cuenta para elegir un fármaco con pocos efectos secundarios. Y biomarcadores, no hemos podido lamentablemente todavía desarrollar fármacos de utilización habitual para predecir respuesta. La genotipificación, por ejemplo, para ver si son metabolizados rápido o lento, solamente lo usamos en general para los casos más refractarios o más difíciles de tratamiento por los costos y porque todavía tampoco no son predictores tan finos. Y factores del fármaco. Si el fármaco es eficaz, bien tolerado, si es seguro. La efectividad en el mundo real, no lo que diga, ¿no es cierto?, el representante médico o las charlas en los congresos, digamos, sino que en la práctica. Eso es lo más importante. Potencial de interacciones farmacológicas, por cierto. Simplicidad de uso, ideal que se use una vez al día. Los fármacos que se utilizan 3 veces al día, digamos, según mi experiencia, a la hora de almuerzo nadie se toma los fármacos, todos los suspenden, ¿verdad? Por último, que sea cada 12 horas, pero no cada 8. Síndrome de discontinuación, por supuesto, si puede producirlo o no, ¿verdad? El costo, sin duda alguna, es un factor importante para la elección. De marca o genérico, efectivamente, ¿no es cierto? Si es un bioequivalente, también saber la calidad de la bioequivalencia, ¿verdad? Distinta, digamos, la bioequivalencia clínica, ¿verdad?, a la química, no más, digamos, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno elige el fármaco, y los pacientes notan la diferencia, sin duda alguna. El peso, por ejemplo,
acá está en este cuadro, digamos, en esta publicación, cuáles son los que más aumentan de peso. La mirtazapina la tenemos en primer lugar, seguida por la paroxetina. Después vienen los otros. Disfunción sexual, si es un elemento importante, sobre todo en personas jóvenes, ¿verdad? Hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cuáles son los que menos disfunción sexual producen? Agomelatina, bupropión, mirtazapina, reboxetina, media, citalopram, duloxetina, citalopram, venlafaxina, y los que más producen, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Recomendaciones en caso de embarazo o lactancia, ¿verdad? Entonces, aquí una de las grandes preguntas, digamos, cuando una paciente está embarazada, está deprimida, etcétera, evaluar riesgo-beneficio, ¿verdad? Tratar, por supuesto, de no provocar daño fetal, riesgo de malformaciones, etcétera, pero también sabemos que una madre depresiva, eso va a dañar, de hecho, también al feto. Entonces, esa es la gran decisión. ¿Qué usar? Fluoxetina, inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, son primera línea, excepto paroxetina, ¿eh? Porque la paroxetina se ha visto que hay riesgo de malformaciones cardíacas en el feto. Por eso le decía, fluoxetina, sertralina, yo diría que son quizás las que más se utilizan en la práctica. En lactancia, primera línea, citalopram, nortritinas, sertralina, que es la que más se utiliza quizás bajo paso a la leche materna. Acá está la elección de antidepresivo en relación con otras comorbilidades del eje 1, o sea, con otras patologías psiquiátricas. Acá está bulimia nerviosa, anorexia, ansiedad generalizada, etc. ¿Cuáles son los que más se eligen para eso? Inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina en general, es lo que mencionábamos. Comorbilidad con el eje 3, cuando hay otras patologías médicas también, y hay que usar otros fármacos, etc. También los ISRS son los que probablemente están más indicados. Más el detalle lo pueden ver en la gráfica que aparece ahí. Ante falta de respuesta, bueno, eso ya lo dijo el doctor Risco, así que lo saltamos. Y una diapositiva adicional que no aparece ahí, pero que yo la agregué ayer, porque dije que quizás es bueno señalarles lo que viene. ¿Ah? Una de las grandes limitantes que tienen los antidepresivos que usamos en la actualidad es que tienen un retraso en el inicio de acción. Uno puede observarlo recién a las 2-3 semanas. Pero se ha visto que la ketamina, ¿no es cierto?, que es un anestésico que se utiliza fundamentalmente, digamos, en veterinaria, ¿verdad? En dosis baja y por vía intravenosa produce mejoría de la sintomatología depresiva y de la ideación suicida en pocas horas, 2 a 3 horas. Y experimentalmente se está utilizando en casos refractarios, poniéndola por vía endovenosa, ¿verdad? No está aprobada para su utilización general, pero experimentalmente se está utilizando. Bueno, en realidad en la práctica en Estados Unidos, en Europa, abundan las clínicas de ketamina justamente, digamos, donde lo utilizan esto, pero es un problema eso de la regulación de esto. Pero un derivado de esto es la esketamina intranasal, la cual ya fue aprobada por la FDA y va a llegar a Chile a comienzos del próximo año, en que se utiliza por un puff nasal, pero también como un derivado de la ketamina tiene riesgo de adicción, ¿verdad? Porque unos problemas. Puede producir algunos síntomas disociativos, etc. Entonces va a haber un sistema, por lo menos en Estados Unidos está aprobado, que se usa en clínica, en la cual la persona va, se hace la aplicación, hay control, ¿no es cierto?, médico durante 1 hora más o menos, ¿verdad?, que se ve que no haya alteración de presión arterial también, síntomas disociativos, y después se puede repetir eso 2 veces por semana, que es lo que se aplica ahora. Lo que no está claro cuánto tiempo es lo que se puede utilizar y cómo seguir después con fármaco oral, ¿ya? Pero eso ya está aprobada. Y otro que hay que seguirle la pista porque es muy interesante, digamos, la alopregnanolona intravenosa. Se ha visto que en las depresiones posparto o depresiones puerperales, digamos, muy serias, la alopregnanolona por vía intravenosa tiene una mejoría muy notable, está estudiándose muy activamente. Es una infusión prolongada, son 60 horas, o sea, que se mantiene eso, pero el efecto es muy marcado y se está estudiando activamente si se aprueba o no. Hay que seguirle la pista porque es una cosa muy notoria. Y se están estudiando otros también para que ustedes sepan, pero no sabemos si llegan al mercado. Buprenorfina, opiáceos, triales,
neurorecaptura serotonina, adrenalina, dopamina, etcétera, que están en vías de investigación. Y termino con una historia de melancolía de Edvard Munch que refleja muy bien qué es lo que pasa, digamos, en el interior del paciente depresivo. ¿Sí?